Una chica de cabello rubio llamada Sina estaba de pie al borde de un acantilado mirando algo en la distancia. Una chica de cabello oscuro se acercó a ella y le preguntó a Sina qué estaba mirando. Sina señaló con su dedo un pilar de luz en la distancia. Aparentemente, 2 personas más habían llegado a este mundo. Sina estaba segura de que la chica ya se había dado cuenta de eso, pero por alguna razón, le preguntó al respecto. La chica de cabello oscuro se rió y se disculpó, porque solo quería comprobar cómo estaba. Se preguntaba qué veía Sina en ellos. Sina extendió su mano hacia el sol y dijo que en el primero, sentía el sol cálido y gentil. Es una persona muy amable y cariñosa. En el otro, una horrible oscuridad fría que no quiere mostrar su verdadero rostro. Era una persona repugnante. La chica de cabello oscuro sonrió y entendió todo. Eran almas completamente opuestas y se preguntaba qué harían en su mundo. Sina miró tristemente el pilar de luz. Ella también tenía muchas ganas de averiguarlo. Abril era la temporada de los cerezos en flor y las ceremonias de inicio. El protagonista ahora era un estudiante de segundo año de secundaria que anticipaba el comienzo del año escolar. El chico imaginaba que sus estudios, actividades del club e incluso posiblemente su primera novia lo esperaban justo a la vuelta de esta esquina. Después de llegar a la curva, el héroe se encontró con alguien. Su nueva vida escolar y comedia romántica comienzan ahora mismo. Pidiendo disculpas, el chico preguntó si todo estaba bien. Mirando más de cerca, el héroe se dio cuenta de que el chico con el que chocó solo estaba atando sus cordones. Sin entender nada, el chico no podía creer que eso fuera lo que debía pasar. Al abrir los ojos, el héroe no podía entender qué le había sucedido, porque justo ahora estaba corriendo a la escuela. A su lado estaba el chico con el que chocó mientras ataba sus cordones. Los héroes se despertaron. Al mirar hacia arriba, el chico notó una alfombra roja frente a él que conducía al trono del rey. El rey y sus subordinados miraban a los héroes que se habían despertado del sueño. El héroe estaba sorprendido de ver al rey frente a él. Nunca pensó que sería convocado a otro mundo. El héroe miró al rey con una expresión estupefacta y le preguntó dónde estaban. El rey le respondió que estaban en el reino de Arcana, pero el chico no entendía dónde quedaba eso. El rey pidió a los héroes que salvaran su mundo, y el chico se aseguró de que fuera un llamado heroico. Al mirar al caballero y la sacerdotisa detrás del rey, el héroe estaba convencido de que todo era real. Pero el chico con los cordones, en opinión del héroe, no podía ser contado como uno de ellos. El héroe decidió aceptar lo que estaba por venir y se inclinó ante el rey. Se disculpó por la tardía presentación y dio su nombre como Ichiro Yamada. Le habría gustado saber más, pero de repente fue interrumpido por el mismo chico que puso su mano sobre su hombro. El chico se disculpó y se presentó como el príncipe Rugen. Pidió que recordaran ese nombre. Este chico despertó de la nada, y su nombre era completamente inapropiado para alguien tan grosero. El rey entendió su confusión, ya que no todos los días eran llamados a otro mundo y se les pedía que lo salvaran. El rey pidió a Mika que les contara a los héroes su situación, y la chica aceptó. Ichiro pensó que Mika era como una santa. Según ella, había laberintos aquí que existían desde tiempos inmemoriales. Aunque no representaban una amenaza, recientemente se habían descubierto 12 nuevos laberintos. La investigación reveló que eran más complejos que los laberintos existentes y estaban creciendo rápidamente. Ichiro no entendía muy bien lo que ella quería decir, así que la chica decidió explicar. Tal como estaban ahora, la fuerza de los héroes era más que suficiente para manejarlos. Sin embargo, tarde o temprano, se convertirían en una amenaza global. Así que querían pedir a los valientes héroes que atravesaran y conquistaran los laberintos antes de que fuera demasiado tarde. Mika mostró un gran cristal a los valientes guerreros que podían ver frente a ellos. Aquí podían evaluar sus estados. El príncipe Rugen se acercó al cristal que mostró sus parámetros. Índice de altura multiplicado por 5. Explosión final, magia de luz y espada de héroe. Mika confirmó que Rugen era un héroe, y todas las personas en la sala estaban muy sorprendidas por eso. No podían entender qué tipo de estado tenía, que era como hacer trampa. El príncipe estaba aparentemente complacido consigo mismo. Inclinó la cabeza y sugirió a Yamada con que también evaluara su estado rápidamente. Este chico solo lo apresuraba porque tenía estados tan geniales. Ichiro adivinó lo que podría haber pasado y tuvo un mal presentimiento porque Rugen resultó ser un héroe. Ichiro se acercó al cristal y extendió su mano. Pero aún así, Yamada resultó ser un héroe, a saber, un caballero santo. La tasa de crecimiento se multiplicó por 3. La habilidad Muro de Hierro, magia de luz, protector, confianza y habilidad de fiabilidad,
guardián. Y también había una habilidad de diario. A pesar de pertenecer a diferentes clases, tanto Yamada como Rugen tenían estados sorprendentes. Mika pidió a las personas que felicitaran y alabaran a quienes salvarían su país. Ichiro notó que la gente estaba encantada, pero no estaba seguro si estaba bien. Mika miró a los héroes y se dirigió a ellos. Les pidió que salvaran su mundo, pero como Ichiro esperaba, no pudo darle una respuesta inmediata. No sabían nada sobre este mundo, y solo eran estudiantes de secundaria. Ichiro no entendía cómo podían salvarlos, pero Rugen decidió lo contrario y pidió a la gente que no se preocupara, porque se encargarían de todo. Ichiro estaba simplemente sorprendido. Rugen dijo que él y el héroe llamado el Caballero Santo no tendrían problemas para conquistar los laberintos. Eso es lo que la gente esperaba del héroe. Ichiro solo no entendía lo que este chico estaba diciendo. Rugen pidió que no lo dudaran. Después de todo, definitivamente salvarían este mundo. Todas las personas se regocijaron con las palabras de Rugen, quien ni siquiera le pidió a Ichiro su opinión. Han pasado 3 días desde entonces. Un capitán de caballeros llamado Ragnar Glarius tuvo un duelo con Ichiro y le quitó la espada de las manos. Ragnar notó que algo andaba mal y decidió que el héroe no se sentía bien. Para atravesar los laberintos, el entrenamiento de Ichiro fue asumido por la Orden de Caballeros. El muchacho se limpió el sudor de la cara y pidió que se repitiera el duelo. Se preguntaba si podrían regresar a su mundo natal. El rey creía que podían hacerlo. En los anales de siglos atrás, se mencionaban héroes que habían regresado a sus mundos natales. Y dado que ese era el caso, el héroe quería pedirle al rey que lo enviara de regreso de inmediato. Nunca había practicado artes marciales, y mucho menos había peleado con alguien. Además, no tenía las habilidades de un héroe, así que se consideraba superfluo allí. Sentía que si Rugen era un héroe, podría salvar su mundo por sí mismo. El rey se disculpó con los valientes héroes, pero habían utilizado toda su magia restante para invocarlos. Tomaría 20 años restaurarla, pero eso era lo mismo que no poder regresar en absoluto. Ichiro pensó que todos en casa ya sabían que no había aparecido en la escuela. Deben haber estado preocupados por él. Y si pasaba todos esos 20 años allí, no estaba seguro de si sus abuelos seguirían vivos para entonces. Pero el rey no habló de que no había otra manera. Mientras conquistaban los laberintos, encontrarían varias gemas. Una de ellas era una piedra de los deseos. Esto significaba que si Ichiro obtenía esta piedra, podría regresar al momento de su invocación. Así que tenía un incentivo para conquistar los laberintos. Ichiro le dijo al capitán que no había visto a Rugen por ningún lado, y el capitán respondió que el héroe no se sentía bien. El capitán podía entenderlo, después de todo, estaba de repente en un lugar desconocido, pero a Ichiro le parecía que estaba holgazaneando de todas maneras. Algo molestaba al héroe, así que decidió buscar a Rugen. Mientras tanto, Rugen caminaba junto a las murallas del castillo cuando Ichiro lo llamó. Había pasado mucho tiempo desde que se habían visto, y quería averiguar cómo se sentía Rugen. Rugen no entendía de qué estaba hablando al principio, pero recordando su mentira, se veía enfermo y estornudó, llevándose la mano a la cabeza. Confesó que todavía tenía escalofríos, una tos que no desaparecía y fiebre. Ichiro pidió comprobar solo por si acaso y se acercó para tocar la frente de Rugen, quien rápidamente apartó su mano. Gritó a Ichiro que no lo tocara, pensando que el chico se atrevía a dudar de las palabras del héroe. Ichiro le pidió que no se enojara tanto y se disculpó. Este héroe lo molestaba un poco, pero para ser honesto, Ichiro no tenía tiempo para preocuparse por él. Dentro de un mes, se suponía que debían ir al laberinto, para entrenar y posiblemente morir, o descuidar el entrenamiento y morir inevitablemente en el laberinto. No tenían mucho tiempo. Dado que la situación era así, Ichiro decidió sacrificar el sueño para superarlo. Tomando la espada en sus manos, pidió repetir una vez más. Y así practicaba 15 horas todos los días. Y 10 días después, logró golpear al capitán. Por supuesto, eso no era suficiente para pasar el laberinto. El entrenamiento solo no era suficiente. Había otro aspecto que no se podía pasar por alto, y ese era el conocimiento general del mundo. Así que entre el entrenamiento, comenzó a dedicar 7 horas al día a sus estudios. Pero como también había 24 horas en un día en este mundo, Ichiro solo tenía 2 horas para dormir. Cada vez que estaba cerca de la muerte, lo devolvían a sus pies con un hechizo de recuperación. Pasaron 5 días así hasta que Rugen se dio cuenta de que el héroe estaba estudiando el mundo. Sentía que todo era inútil cuando regresaran a su mundo.
Ichiro y la opinión de Rugen era demasiado curiosa y podía simplemente preguntar a otro sobre cualquier cosa, pero Ichiro no estaba de acuerdo con él. Las únicas personas en las que Ichiro pensaba que podían confiar eran entre ellos mismos, ya que venían del mismo mundo. Sería bueno ayudarse mutuamente al menos un poco. Rugen estuvo de acuerdo en que Ichiro debería haber confiado en él, ya que era un héroe, pero Rugen no podía confiar en Ichiro después de todo. No era un héroe, después de todo. Apretando los dientes y cerrando los ojos, Ichiro reprimió todos sus sentimientos para evitar golpear a Rugen. Cuando entró en la biblioteca, Ichiro conoció a una chica que estaba feliz de ver al señor Yamada y le dijo hola. Sabía que el héroe trabajaba duro todos los días. Ichiro respondió a la princesa que ella era igual de diligente. La chica estaba nuevamente avergonzada, pues había pedido a Ichiro varias veces que simplemente la llamara Puffy. Esta chica era la princesa Puffy, y Ichiro la había estado encontrando en la biblioteca durante los últimos días. Mientras pasaba su tiempo estudiando, ella venía aquí a hacer algunas investigaciones. Así nació su comunicación. La princesa estaba investigando el tema de por qué el desarrollo de la magia en este mundo se había estancado. Pensaba que Yamada debería tomarse un descanso de vez en cuando, y le pidió que no descuidara dormir por las noches. Ichiro estaba avergonzado y, escondiéndose detrás de su libro, respondió que debería haber hecho un poco más de esfuerzo. La reacción del chico le pareció divertida a Puffy. Ya tenía varias teorías, las cuales continuaba analizando al leer varios documentos. La princesa ofreció a Yamada una pequeña charla, y él estaba de acuerdo con eso. Por supuesto, aceptó, y la chica le agradeció por su atención, pero no entendía de qué quería hablar. Puffy admitió que le gustaría escuchar historias del mundo de Yamada. Después de un rato, el héroe le contó una historia sobre una grulla que se despidió de un joven y luego se elevó al cielo y desapareció. El joven se convirtió en monje y pasó el resto de sus días lamentando porque había roto su promesa y había cuidado de la grulla. Y vivieron felices para siempre. Al final de la historia, la princesa estaba llorando. No parecía un final feliz en absoluto, y la historia le parecía muy triste. Ichiro estaba sorprendido al notar que la princesa estaba llorando, pero Puffy solo se secó las lágrimas y dijo que no lo estaba. La princesa dijo que era 2 años menor que Yamada. Al final, era solo una chica, compasiva y llorona. Puffy solo pidió a Yamada que le contara más sobre su mundo. Ichiro pensó en cómo la princesa estaría interesada en escuchar sobre los aviones, pero Puffy no sabía qué era eso. Ichiro le dijo a la chica que era una forma de viajar por el aire de un país a otro. En otras palabras, podían viajar distancias que les habrían llevado días en un abrir y cerrar de ojos. La chica miró al cielo e imaginó un avión volando en el cielo. Decidió que si estuviera en el mundo de Yamada, definitivamente volaría un avión. Entonces, ella iría a un lugar donde nadie pudiera encontrarla. El héroe miró a Puffy con sorpresa, como si hubiera despertado de un sueño. Ella se rió y admitió que solo estaba bromeando, pero vivir solo dentro de los muros del castillo real podía ser un poco deprimente. Ichiro nunca podría olvidar esa expresión triste en su rostro en el momento en que Puffy dijo esas palabras. Pasaron unos días y llegó el momento de que los héroes se pusieran en marcha. Sentada junto al héroe, la princesa no entendía por qué Ichiro estaba siendo tan duro. La respuesta del héroe fue simple: para salvar el mundo. Era una buena respuesta, pero en realidad solo quería volver a casa. Por eso trabajaba tan duro que ni siquiera tenía tiempo para dormir. Aún así, era por su propio bien. Aún así, todavía había personas en su mundo que estaban preocupadas por él, especialmente sus abuelos, con quienes era muy cercano. Sus padres trabajaban todo el tiempo, así que, en su mayor parte, ellos fueron quienes lo criaron. Esto era exactamente lo que la princesa esperaba de él. Yamada tenía un buen corazón y trabajaba duro por su familia, también por el bien de Rugen, que no estaba allí. La princesa sonrió y le preguntó al héroe si estaba equivocada, pero en su mayor parte, Ichiro estaba tratando por su propio bien, pero pensaba que sus esfuerzos también ayudarían a Rugen. Puffy se levantó de la mesa, habiendo tomado su decisión. Hasta ahora, siempre había trabajado duro para actuar como una princesa por su propio bien, pero ahora le gustaría trabajar por el bien de las personas y de la persona que le importa. Le dijo al señor Yamada que, al igual que él, se esforzaría por estar orgullosa de sí misma y abrir su mundo. Es un mundo de tranquilidad y desarrollo mágico. Y aparte de eso, el mundo de Puffy será como el de Ichiro. Con esas palabras, la chica tomó la mano del héroe, que se sonrojó. Quería terminar sus pensamientos y miró fijamente a los ojos de Ichiro.
Al darse cuenta, soltó la mano del chico que se sonrojó exactamente como ella. Insegura, la chica pidió llamar a Yamada simplemente señor Ichiro. El héroe estaba bien con eso, ya que él y Puffy eran amigos. Le pidió a la princesa que simplemente lo llamara señor Ichiro. Preparándose para irse, Ichiro fue despedido por el primer ministro, que le preguntó al héroe si todo estaba bien. El rey y la princesa habrían estado felices de despedir a Ichiro, pero el héroe no pensó que valiera la pena hacer un escándalo. Solo el ministro estando allí era suficiente para él. El ministro agarró al chico por los hombros y prometió hacer su mejor esfuerzo. Al observar al héroe, el ministro se dio cuenta de que no podía seguir así. El héroe vio que el primer ministro solía venir a verlo entrenar, pero no pensaba que tuviera tan alta opinión de él. El chico agradeció al ministro y se ofreció a hacer lo que pudieran para apoyarse mutuamente. De repente, alguien llamó a Yamada y el héroe se volvió. Era el capitán de los caballeros. Solo entre los dos, quería decir que el chico lo había superado hace mucho tiempo. Ichiro apenas podía creerlo, y el capitán le deseó ganar más confianza. Ya que había sobrevivido al entrenamiento especial infernal, podía manejar cualquier cosa. Eran caballeros, y ellos también estaban dispuestos a sacrificarse por su país y el mundo. Ichiro quería entrenar con el capitán nuevamente después de su regreso. Después de abrazar al héroe, el capitán aceptó felizmente con él, e Ichiro trató de decir que estaba herido. De repente, se oyó un grito que les pidió que esperaran. Para sorpresa del héroe, era Puffy, quien prometió esperar siempre su regreso, porque lo amaba mucho. Estas palabras dejaron a Ichiro con la boca abierta. Puffy dijo que cuando él regresara, siempre estarían juntos. Pero en ese momento, el héroe no sabía algo más. No sabía que este era el comienzo de todo el infierno. La princesa gritó a Rugen y corrió a abrazarlo. Pensando que se dirigía a él, Ichiro se quedó congelado, sin entender lo que había sucedido allí. Ahora los personajes principales estaban dirigiéndose al primer laberinto llamado el laberinto de los espejos. Ichiro trató de hablar con Puffy, pero ella parecía bastante distante. Aparentemente, él era el único que parecía pensar que ella y él estaban en buenos términos. A Ichiro le costaba creer que todo este tiempo ella solo había estado pensando en Rugen, y consideró preguntarle al respecto. Pensando en ello, el héroe perdió todo su valor. Rugen le preguntó a Mika si llevaba dulces, pero desafortunadamente Mika no llevaba nada. Rugen no entendía qué bien le haría en tal caso. Ichiro pensó que debía haber un pueblo en el camino. Mika estuvo de acuerdo con él, diciendo que antes de llegar al laberinto, se detendrían en un pueblo conocido por sus manzanas. Debería haber muchas cosas allí. Es decir, eso es lo que el héroe pensaba que había llamado su atención. Rugen le preguntó a Mika cuán lejos estaba ese pueblo. El viaje tomó aproximadamente 3 semanas, así que les quedaban unos 7 días. Y así, el viaje del héroe, el caballero santo y la santa continuó en una atmósfera pesada. Así pasaron 7 días, después de los cuales los héroes llegaron a la ciudad. Ichiro estaba encantado con el pequeño pueblo, que le parecía próspero. Al acercarse al edificio con el escudo de armas, Ichiro pensó que era un gremio, y Mika pensó lo mismo. El héroe se preguntaba cómo se vería el maestro del gremio, imaginándolo como un hombre aterrador y musculoso. Mika llamó al señor Yamada, quien se disculpó y dijo que estaba un poco nervioso. De repente, el maestro del gremio, Yamada Purume, salió a su encuentro. Sorprendentemente, era una hermosa elfa con un busto exuberante. Saludó a los héroes de los que ya había oído hablar por parte del rey. Primero, le gustaría discutir los detalles del laberinto de los espejos con ellos. Habían estado estudiando este laberinto durante algún tiempo y habían logrado descubrir que estaba habitado exclusivamente por monstruos espejo que reflejaban la magia. Esto significaba que solo los ataques físicos serían efectivos contra ellos. También hizo que los héroes tomaran el portal que estaba frente a ellos. Los portales eran bastante útiles porque de esta manera podían instalarlos en cualquier lugar de la mazmorra y luego explorarlo nuevamente desde el mismo punto. El truco consistía en usarlos para avanzar a través de los niveles a un ritmo medido. Todo lo que tenían que hacer era ganar algo de experiencia. En ese caso, los protagonistas y Mika se dirigieron hacia el laberinto de espejos. En la entrada del laberinto, encontraron un golem de piedra que atacó a Ichiro. Mientras Rugen se cubría del golpe y cerraba los ojos, Ichiro bloqueó el golpe con su espada. Asumió que algo así sucedería, pero fue incluso peor de lo que esperaba. Rugen se esforzó mucho por sostener la pesada espada que caía al suelo. Rugen cayó con ella, diciendo que era demasiado pesada. Como era de esperar,
este escuadrón solo tenía a Ichiro y a la santa desde el principio. Ichiro le preguntó a la santa cuánto poder de sanación le quedaba, pero la chica respondió que podía sanar sin límite. Su magia nunca se agotaba. Así que, si a Ichiro le arrancaban un brazo, le perforaban el estómago o le aplastaban la cabeza, ella sanaría todo. Ichiro se sintió inquieto con sus palabras, pero eso era exactamente lo que esperaba de la santa. Dado que su magia no tenía límite, Ichiro pensó que no tenían un problema, no se podía evitar. No había escapatoria del peligro, pero Ichiro le pidió que no se preocupara y prometió protegerla. A pesar de que se lastimara, Ichiro se lanzó contra el golem y le gritó a la santa que contaba con ella. Después de golpear al golem varias veces, el tipo ordenó que finalmente cayera. Pero el golem hirió al héroe, así que Mika usó su poder de sanación en Ichiro. Aunque era peligroso, usando trampas, aún podían avanzar. Y eso era solo el comienzo. El tipo pensó en los monstruos en la mazmorra cuando de repente un enorme dragón voló hacia él, hiriendo al héroe. Ichiro escupió sangre, sin darse cuenta de dónde podría haber venido ese dragón. Cometió un error. Miró a Rugen, asustado, y decidió que sería mejor dejarlo en el castillo. Pero si hacía eso, su relación con Puffy se arruinaría. Además, eran del mismo pueblo, y no quería arriesgarse a ir solo. Después de ser golpeado por el dragón de piedra, el héroe decidió que estaba equivocado después de todo. Mika y Ichiro decidieron que debían regresar, continuando su camino. Después de un mes, él y Mika trabajaron bien juntos, y Mika pudo cubrir a Yamada Zen en la batalla. Hicieron mucho trabajo para conseguir una montaña de oro. No estaban seguros de qué debían hacer a continuación. Mientras recorrían la mazmorra, no solo las trampas, sino también los monstruos se volvían más peligrosos. Ichiro pensó que deberían haber compartido la información con todos y planificado una estrategia. Pidió la opinión de Mika mientras también pensaba en Rugen, quien aparentemente se estaba divirtiendo con mujeres otra vez. Mika le pidió al héroe que esperara. Ichiro no se dio cuenta de que estaba mal, pero Mika pudo oler el aroma de manzanas con canela recién horneadas. Era una tarta de manzana entera. La tarta de manzana y canela es una especialidad de este pueblo. Estaba increíblemente feliz de haber venido aquí. Ichiro le pidió a su tío una tarta de manzana y el vendedor se la entregó al héroe. Mika no podía creerlo, e Ichiro le entregó la tarta a la chica, cuyos ojos brillaban de placer. Le pidió que se la comiera por su salud. Resultó que la santa tenía un lado muy dulce también. La chica confesó que simplemente perdía la calma al ver dulces. Al probar la tarta, el héroe decidió que, con toda probabilidad, la tarta estaba hecha con buen aceite. Mika se sorprendió de que Ichiro se diera cuenta de que estaba hecha la tarta. Pero Ichiro respondió que una vez la cocinó para su hermana menor, lo que sorprendió aún más a Mika. Había un ligero aroma a alcohol y las manzanas estaban bien cocidas. Ichiro se ofreció a hornear una tarta para Mika y la chica no podía creer que el chico estuviera diciendo la verdad. Pero si tenían comestibles, Ichiro no lo veía como una sorpresa. Mika sonrió y respondió que lo esperaría con ansias. Cuando Mika llamó al héroe por su nombre, apareció una extraña sensación cálida en su pecho. Habían luchado por primera vez hace aproximadamente medio año, y en ese tiempo se habían unido bastante bien. Además, Mika y Ichiro comenzaron a pasar los fines de semana juntos a menudo. Por supuesto, no olvidaban sus deberes, y cuando tenían buenas ideas para mejorar la estrategia, las compartían con todos. Después de llamar a la puerta de Mika, el chico dijo que le gustaría agregar algo a su estrategia. Al abrir las puertas, el héroe vio que ella no estaba allí. Ichiro notó que ella a menudo comenzaba a ir a algún lugar, pero antes de que pudiera pensar en ello, Mika entró por detrás y agarró la mano del héroe. Mika estaba avergonzada y sonrojada, pero Ichiro le pidió que se calmara y le contara qué había sucedido. Mika tenía una petición para él, pero Ichiro no entendía de qué se trataba. Con lágrimas en los ojos, Mika le pidió a su novio que le prestara algo de dinero. Todo se trataba de eso. El pueblo vecino había sufrido mucho después del ataque de los monstruos, y Mika regularmente les enviaba dinero. Pero Ichiro no estaba seguro de que necesitaran una cantidad tan grande de dinero solo para apoyar al pueblo. Sería mejor comprarles materiales y provisiones para las víctimas. El chico no entendía por qué Mika guardaba silencio. Y la chica admitió que había enviado todo lo que tenía, había donado todo su dinero para reconstruir el pueblo, y ahora no le quedaba dinero para comida. Ella era la santa definitiva, en opinión de Ichiro. Era dulce y cariñosa, y siempre se entristecía por el dolor de los demás.
Estaba dispuesta a renunciar a todo para ayudar a los demás. Lo que Ichiro temía era que no podría soportarlo, que siempre estaría solo, pero Mika siempre estaba a su lado. Ella dijo que los dos podían hacerlo juntos. Antes de entrar en el laberinto, Mika tenía algo que quería decirle. A la mañana siguiente, Ichiro vio algo increíble, sin entender por qué sucedía. Mika le dijo a Rugen que era simplemente hermoso. Y Rugen estuvo de acuerdo en que era una mañana maravillosa. Ichiro y Mika atravesaron juntos un peligroso laberinto. Pero ella todavía adoraba a Rugen por alguna razón. Rugen abrazó a Mika y le dijo fríamente al héroe que solo era un peso muerto para ellos. Debido a Ichiro, la moral de su grupo estaba cayendo. Según Rugen, eso era lo que decía el héroe, pero Ichiro no lo entendía. Porque él era un héroe, ¿y cómo podía la moral del grupo disminuir por su culpa? Mika respondió que solo a través de la confianza se podían atravesar los laberintos. Continuará. Y debido a Ichiro, el ambiente en el grupo estaba peor que nunca. Y en su opinión, él debería haber asumido la responsabilidad. El chico no entendía por qué ella decía eso. Rayo Queen sugirió al héroe que fuera al laberinto y les ganara algo de dinero. Y Mika apoyaba a su verdadero héroe, Rayo Queen. Ichiro le ordenó callarse y estaba completamente descontrolado. Prometió no salir de la habitación durante un mes a partir de ahora. Pero una voz desde atrás le respondió que eso sería un problema. Al darse la vuelta, Ichiro vio a Purume, que quería discutir algo con el héroe. Ella quería dar sus pensamientos finales sobre la última investigación, pero parecía que no tenían problemas para atravesar el laberinto. Ahora mismo, era así. Sin embargo, más adelante, los monstruos estarían mejor protegidos contra los ataques físicos. Ichiro pensó en las palabras de la líder. Después de todo, su grupo solo estaba usando ataques físicos. En ese caso, necesitaban un mago en el grupo, y Ichiro le pidió a Purume que se encargara de ello. La chica sabía que el héroe diría exactamente eso. Por eso, ya había encontrado a la candidata perfecta que estaba llamando a la puerta. Purume le agradeció por llegar y le dijo a Ichiro que era su nueva maga. Al entrar en la habitación, la chica se presentó como Angelica Honest. Estaba segura de que no había nadie mejor en el poder de la magia que ella y le guiñó un ojo al héroe. Junto con Mika, habían recorrido un largo camino en la conquista del laberinto espejo y Ichiro pensó que él y Mika se habían vuelto cercanos. Sin embargo, ella amaba a Rayo Queen. Ichiro no entendía qué había pasado, pero el líder del gremio les había encontrado un nuevo aliado para conquistar los laberintos. Era Angelica Honest. No había nadie mejor que ella en el poder de la magia. No hay una persona en el reino que no haya oído hablar de la familia Honest. Es una familia famosa que entrena magos destacados. Sin embargo, Angélica fue desechada por la familia como una fracasada. Cuando era niña, se creía que se convertiría en una poderosa maga debido a su inmenso poder mágico. Sin embargo, con el tiempo, se descubrió un defecto. Sus reservas de energía eran enormes, pero solo podía usar una fracción de ellas. Por lo tanto, solo podía usar magia básica. Después de eso, fue expulsada de la familia Honest. Impresionó al maestro del gremio con su conocimiento de la magia. A pesar del reproche de todos, pudo graduarse de la Academia Real de Magia. Se llevaba bien con el maestro del gremio y decidió convertirse en la guardiana de Ichiro. El héroe no entendía por qué era él. Como eran extranjeros, podían ayudarla a convertirse en una mejor persona. Purume le pidió a Ichiro porque ella misma no podía ayudarla de ninguna manera. Por eso quería pedirle al héroe. Ichiro estuvo de acuerdo, y si se le permitía, podía llevarla con él al laberinto. Pulmi, por supuesto, estuvo de acuerdo y pidió recordar ser seguro. Angélica prometió ser útil para el héroe, después de lo cual usó su magia sobre él. Destellos de luz comenzaron a cegar a Ichiro. Le gritó a la chica que entendía y le pidió que lo quitara. Ahora Ichiro se dio cuenta de lo que ella estaba hablando cuando mencionó que no había nadie mejor en el poder de la magia que ella. Pero Angélica no entendía de qué estaba hablando el héroe y lo miraba con curiosidad. Ichiro recordó cómo ella usó magia de luz el otro día y le pidió que hiciera lo mismo, solo con magia de fuego. Angélica podía hacerlo, pero en ese caso, sería solo un conjunto de magia elemental. Todo este tiempo, el héroe había estado explorando el laberinto continuamente y quería descansar por un mes. Aprovechando este descanso, él y Angélica se sumergieron en el estudio de la magia. Ichiro ya se había dado cuenta de que la chica podía usar magia de fuego elemental. Ella podía hacerlo, pero no entendía qué quería Ichiro de eso. Ichiro quería que ella creara muchas chispas, después de lo cual las explotaría al mismo tiempo.
Usualmente, la magia se activaba en una cadena, en el orden de creación. Aunque el chico admitió que no era muy bueno en ello, Angélica le pidió ayuda al héroe. Ella quería intentarlo y decidió comenzar creando chispas. Después de que se crearon las chispas, la chica las convirtió en llamas. Ahora, las chispas podían combinarse en una llama en cadena. Ichiro se preguntó si ella podía hacer eso con magia de agua. La chica, por supuesto, dijo que sí, porque el principio de funcionamiento era el mismo. El chico estaba sorprendido, solo le dio un pequeño consejo y ella ya podía resolverlo. Ella era una verdadera genio. Su familia solo la rechazó porque solo podía usar magia elemental, pero el héroe no entendía por qué no prestaron atención a su perfecto control de la magia. Ella estaba muy molesta. Ichiro quería crear una hoja de agua si era posible. Sonaba genial, y la chica sonrió. Su creatividad era asombrosa. Al crear un flujo de agua, Angélica no podía permitir que él se burlara más de ella. Esta era su magia original, y ella inmediatamente creó hojas de agua a partir de agua. Mientras bebía, la chica admitió que ella y el héroe se habían estado divirtiendo últimamente. Ichiro no entendía por qué decidió decir eso, y pensó que era por la bebida. La chica notó que el chico no tenía prejuicios contra ella, y cuando se trataba de magia, él la ayudaba con entusiasmo. Angélica le agradeció por todo y admitió que realmente no le importaba salvar el mundo. Después de todo, Ichiro la ayudó a calmarse y creer en sí misma. Ella pensaba que no podía convertirse en una maga normal debido a su familia, pero él no la despreciaba, y pensando en eso, Angélica sonrió. Ichiro pensó que ella había hecho mucho más que eso. Después de todo, ella fue quien lo ayudó. La chica abrazó al chico y le pidió que no llorara y le contara todo. Ichiro había aguantado hasta ahora, soportado el entrenamiento infernal y el desprecio de los demás, y finalmente pudo hablar desde su corazón. Después, le contó a Angélica todo lo que tenía en mente. Pero como iban a entrar al laberinto juntos, en opinión de Angélica, deberían saber todo el uno del otro. Así que ella quería que el chico le prometiera que no habría secretos entre ellos. Ichiro sonrió y se lo prometió. Así pasó un mes, y desarrollaron una nueva estrategia para atravesar el laberinto. Angélica y Ichiro quedaron sorprendidos cuando Mika quiso cambiar la composición de su grupo, y Rugen estuvo de acuerdo con ella. Su formación era buena tal como estaba. Rugen en la vanguardia y Ichiro protegiendo la retaguardia. Mika y Angélica debían ayudar con la magia desde atrás. Pero Mika gritó que era demasiado peligroso para Rugen. Mika pidió cambiar la formación. Después de todo, estaban obligados a proteger al héroe, y si Ichiro se negaba, ellos dejarían el grupo. Mika llevó a Rugen detrás de ella, dejando a Angélica y Ichiro en shock. Observando a esta pareja, el héroe no podía entender qué estaba pasando. Mika estaba preocupada porque Rugen estaba cansado, pero Rugen le dijo que no se preocupara porque tenían su magia. Mika usó sanación y Rugen exclamó que ahora estaba lleno de fuerza. Para continuar, Ichiro estaba sorprendido por esta extraña pareja. Rugen miró a Ichiro y dijo que eso era verdadera camaradería. Mika pidió a los héroes que no tuvieran miedo, porque si necesitaban magia de sanación, siempre estaba a su disposición. Angélica pensó que eso era ridículo, y se lo dijo a Ichiro al oído. Era especialmente estúpido para una santa que, por alguna razón, no dedicaba más tiempo a la vanguardia. Ichiro también se lo preguntaba. A pesar de que ella había cambiado, habían pasado muchas pruebas juntos y Ichiro podía confiar en ella para cubrirle la espalda. Hubo una explosión detrás de Ichiro y Angélica gritó al héroe, que repelió el golpe con su espada. Secándose el sudor, el héroe respondió que estaba bien. Para Angélica fue sorprendente, porque el chico había lidiado con él de un solo golpe. Aún así, no le parecía y se hizo mucho más fácil lidiar con los monstruos. Ichiro y Angélica se acercaron a la enorme puerta, y la chica pidió al chico que esperara. Ella podía sentir una energía increíblemente poderosa detrás de esa puerta. Cuando abrieron las puertas, vieron a un ángel con las manos vendadas y los ojos cerrados. Cuando abrió los ojos, los héroes se congelaron de horror, ya que tenía cuencas vacías de las que brotaba sangre. Ichiro la vio acercarse. El ángel batió sus alas, a punto de golpear a Ichiro, pero el chico lo bloqueó con su espada. Mientras tanto, Angélica usó balas de luz que explotaron frente al ángel. El chico estaba sorprendido de que esta criatura repeliera el ataque, y aparentemente, era inmune a los ataques físicos y a la magia de luz. Anteriormente, no habrían podido lidiar con un monstruo como un ángel de luz. Ichiro ni siquiera podía creer que estuvieran en el santo laberinto en ese momento. Pero ahora, Angélica estaba con él.
Ichiro necesitaba su hechizo para destruir al ángel. Angélica recordó que tenían hechizos especiales y pidió algo de tiempo para prepararse. Ichiro la entendió y decidió distraer al monstruo hacia él. Angélica y Ichiro se pusieron espalda con espalda. Angélica tenía fe en Ichiro y el héroe pidió confiar en él. La chica pidió a las almas perdidas, los grandes espíritus que dormían en las profundidades de la tierra, que regresaran a la luz. Pidió dirigir su ira hacia el enemigo, después de lo cual pidió a Ichiro que se retirara. Cuando todo estuvo listo, Angélica usó la cadena de rayos mágicos. Los rayos perforaron el cuerpo del ángel, que gritó horriblemente de dolor. Junto con ella, Mika y Rugen también gritaron. De vuelta en el gremio, Ichiro le contó todo a Purume. El monstruo era inmune a los ataques físicos y a la magia de luz, pero Angélica pudo enfrentarse a él. Parece que Purume no se equivocó al confiarla a Ichiro, pero Angélica no estaba de acuerdo con Ichiro, ya que sin él no habría podido enfrentarse al enemigo. Ella agradeció sinceramente al chico, quien se sonrojó. Pensó que no había nada de malo en eso. Habiendo cumplido la misión, los héroes recibieron su recompensa. Entregando la bolsa de oro a Rugen, Ichiro le pidió que no lo desperdiciara. Rugen exhaló profundamente y decidió que tendría que administrar el dinero. El papel de héroe era muy difícil para él. Rugen pensó que era correcto que el chico le diera el dinero del grupo. Después de todo, debería ser manejado por el héroe, y tomó la decisión correcta al dárselo. Mika estaba asombrada y dijo que Rugen era increíble, y Ichiro pensó que había cometido un gran error. Ignorándolos, Ichiro sugirió que Angélica regresara y comiera, cuando de repente alguien llamó a Señor Yamada. Angélica pidió esperar, y solo quería expresar su gratitud por aceptarla en su grupo. Ella estaba lista para hacer todo lo posible. Con todo su amor, la chica miró al héroe. Había pasado un año desde que Angélica se fue. Esta vez, Ichiro pudo derrotar al monstruo solo. Había limpiado 4 laberintos en ese año, todo por sí solo. Mirando la lista del grupo, no podía entender qué significaba todo esto. Mika le respondió que sus poderes eran solo para el héroe. El héroe no podía estar en peligro, así que se mantendrían alejados de Ichiro. Pero Ichiro gritó que estaban demasiado lejos de él. No lo ayudaron en absoluto, pero Rugen pensó que estaba bien sin su ayuda. No veía el punto de arriesgar sus vidas por él, y las chicas estaban completamente de acuerdo con Rugen. Toda esta situación era bastante extraña para Ichiro, y no podía entender qué había pasado con Mika y Angélica. No quedaba rastro de la calma de Mika ni del deseo de Angélica. Pero no tenía sentido pensar en ello, porque en ese momento su grupo eran solo palabras vacías. Ichiro necesitaba dirigirse al laberinto y matar a los monstruos. Era bastante simple. Según el rey, quedaban 6 laberintos. Si continuaba al mismo ritmo, podría regresar a su mundo en 1 año y medio. Mientras pensaba en ello, alguien se disculpó con él. Era una chica que se presentó con el nombre de Alice Gladius. Gladius era la hija de un capitán de caballería que le gustaría conocer a un héroe. Ichiro se disculpó y dijo que estaba equivocada. Alice no podía entender por qué Ichiro tenía una espada sagrada en ese caso, pero Ichiro respondió que el héroe mismo se la había dado. Él le prestó su espada para finalmente matar a los monstruos. Ichiro se presentó y dijo que era miembro del grupo de héroes. Alice hizo una reverencia y le pidió un favor a Ichiro. Realmente le gustaría luchar contra Ichiro. Alice Gladius había estado practicando con una espada desde que era una niña. Soñando con convertirse en caballera, pasó todo su tiempo en un entrenamiento riguroso, todo para convertirse en una digna portadora de la espada sagrada. Decidió averiguar si el héroe le había dado la espada sagrada, pero, francamente, el capitán de los caballeros pensaba que no era importante en manos de quien estuviera. Lo principal es que es un arma poderosa de la humanidad. Sonaba como si tuviera que renunciar a su sueño. Alice quería una batalla con la espada sagrada. Vino aquí para desafiar al héroe a un duelo para ver qué tan fuerte era, y Ichiro aceptó. Después de llegar a un claro cerca del bosque, los héroes se prepararon para la batalla. Alice pronunció su nombre una vez más, después de lo cual desenfundó su espada y entró en batalla. Ichiro desvió los golpes de Alice. Como se esperaba de la hija del capitán de los caballeros, cada uno de sus golpes era muy poderoso. Apenas podía bloquearlos, pero debido a su naturaleza directa, sus ataques eran fáciles de predecir. La chica sonrió y le admitió al héroe que había oído algo sobre el de su padre. Ichiro se sorprendió. El capitán dijo que él era un oponente fuerte que había pasado por pruebas infernales. En solo un mes, Ichiro pudo derrotar a su padre en un duelo y conquistó el laberinto del espejo él solo.
Ichiro decidió que el capitán lo había sobrevalorado, con lo cual se sintió avergonzado. No podía permitirse perder contra Alice, quien también bloqueó un golpe de Ichiro por detrás. Ichiro reconoció que ella era increíble, y era una lástima terminar la pelea. Quería seguir luchando contra ella, pero el chico le quitó la espada de las manos, y Alice admitió la derrota y se rindió. Sus lágrimas fluían y trató de cubrir su rostro con las manos, incapaz de decir nada. Sentándose con la chica hasta el anochecer, Ichiro esperaba que se calmara. Alice levantó la mirada y dijo que todo estaba bien. Pensó que el chico era digno de empuñar esa espada. Ichiro le preguntó por qué pensaba que él no era digno. Ichiro quería saber si la chica podía confiarle su futuro. La chica se sonrojó toda, pensando que el señor Yamada le había confesado de esa manera. Pero Ichiro no quiso decir eso en absoluto. Justo cuando estaban luchando, notó que Alice era tan flexible como el agua. Pero si le añadía flexibilidad a sus movimientos, se volvería aún más fuerte. Alice no podía creer que pudiera hacerlo. Si no le importaba, Ichiro podría acompañarla en su entrenamiento. Esas palabras hicieron que Alice se sonrojara y sudara aún más. Pero Ichiro dijo que no era así, y que solo se refería al entrenamiento. El héroe le preguntó a la chica si se había calmado. Después de recuperar un poco el aliento, Alice se disculpó. Tenían mucho trabajo por hacer, así que el entrenamiento sería muy intenso. Si Alice se cansaba, podían recuperar su resistencia con pociones. En otras palabras, entrenarían de la misma manera que Ichiro lo hacía en el castillo. Ichiro y Alice acordaron reunirse a las 6 de la mañana en el campo de entrenamiento. Alice confiaba en su maestro, y el chico le pidió que no lo llamara así. Ella entendió, después de lo cual terminaron su entrenamiento por el día. Caminando a casa, Ichiro notó que la chica lo seguía. Pensó que ella se estaba quedando en un hotel, pero no esperaba que se quedara en el mismo hotel que él. Para lograr la misma habilidad, ella tenía que estar lo más cerca posible del emparejador. Pero Ichiro le pidió que no dijera nada estúpido. La chica abrazó al chico sorprendido y sugirió que vivieran juntos. Pero Ichiro gritó que eso no iba a pasar y le pidió que lo dejara ir. Al despertar por la mañana, Ichiro pensó que ayer había sido un día ocupado. No se había divertido tanto en mucho tiempo, y ahora estaría practicando con Alice. Justo cuando pensó que no podía relajarse, notó un movimiento a su lado. Ichiro se sorprendió cuando Alice apareció a su lado, deseándole buenos días al héroe. No podía entender qué hacía allí. Alice pensó que un estudiante debía dormir con su maestro, así que Ichiro le pidió que se vistiera primero. Alice le ofreció desayuno primero. Alice le pidió al chico que abriera la boca, pero Ichiro podía comer solo y se negó. Pero Alice se consideraba su estudiante. Honestamente había perdido en un duelo con la espada sagrada, y si ni siquiera podía alimentar al maestro, no era digna de seguir el camino de la caballería. Ichiro decidió no discutir con ella. Alice estaba encantada de poder complacer al maestro. Después del desayuno, se dirigieron hacia el campo de entrenamiento. Mientras Ichiro luchaba con Alice, nadie podía ver sus movimientos porque eran demasiado rápidos. La gente se preguntaba cuánto tiempo llevaban practicando los héroes allí. Venían todos los días para la apertura del gremio. La gente se sorprendió al descubrir que los chicos llevaban practicando 11 horas. Cuando se cansaban, bebían una poción de recuperación. Nadie había visto nunca usar pociones de esa manera antes. Alice esperaba que faltara poco para alcanzar al maestro. Notando que Ichiro estaba distraído, la chica decidió que era el momento de atacar y blandió su espada. Mientras lanzaba la espada hacia Ichiro, logró rasguñar su mejilla, y estaba feliz de haberlo logrado. El chico elogió a Alice y dijo que lo había hecho bien. Ichiro sugirió llamarlo un corte relámpago, pero al mismo tiempo la chica sugirió llamarlo un corte doble. Hubo un silencio involuntario entre los personajes. Caminando por la calle, Ichiro decidió preguntarle a Alice qué quería lograr, y la chica vaciló. Por ejemplo, Ichiro quería regresar a su mundo, y asumió que Alice quería unirse a la Orden de Caballeros. Por un momento, la chica bajó la mirada tristemente. Antes de conocer a Ichiro, quería seguir los pasos de su padre y soñaba con unirse a los Caballeros del Reino. El héroe se sorprendió de que esto pudiera haber cambiado. Solía soñar con convertirse en capitana de los caballeros y proteger a las personas de los monstruos. Sin embargo, ahora quería convertirse en alguien que pudiera caminar hombro a hombro con el héroe. Ichiro fue comprensivo, después de lo cual apartó tímidamente la mirada de Alice. Decidieron hablar de negocios, ya que pronto tendrían que dirigirse al próximo laberinto. Alice se preguntó cuándo actuarían, y el héroe también se lo preguntaba.
Sugirió que prepararan todo mañana y partirán pasado mañana, para que en unos 3 días estuvieran allí. En ese caso, Alice sugirió que tomaran un descanso de las prácticas mañana y se prepararan bien. Ichiro decidió preguntarle a la chica si realmente quería ir con él. Alice no entendía de qué estaba hablando. Después de todo, no podía dejar a su maestro. Pero Ichiro iba a ir al laberinto más difícil, y es un lugar muy peligroso. No podía garantizar que no ocurriría nada malo. Pero Alice lo entendió todo y estaba segura de que podía defenderse. Aún así, iba a seguir al maestro y prometió estar siempre a su lado. Ichiro dudaba, pero Alice insistió. Más que nada, no quería que Ichiro estuviera solo. Así que, 3 días después, fueron al laberinto. Después de disculparse con la mujer, Ichiro le pidió que le entregara la carta a Rugen, y la mujer aceptó. Era necesario regresar a la posada, a la casa de Alice, lo más rápido posible. En el camino, Ichiro se encontró con Rugen, a quien no veía desde hace mucho tiempo. Rugen les pidió que hicieran todo lo posible para salvar el mundo. Ichiro solo se dio cuenta de que Rugen no había cambiado en absoluto. La princesa Puffy y Angélica aún se aferraban a él. Aunque a Ichiro no debería importarle eso. Angélica estaba lista para destruir a todos los monstruos que se interpusieran en el camino del héroe. Y Nika iba a aliviar al héroe de todas las heridas y la fatiga. Rugen les pidió a las chicas que no pelearan por él y vivieran como amigas. Después de notar a Alice, Rugen decidió que era el momento adecuado según la opinión de los héroes aztecas, que no entendían nada. Un héroe, una santa, una hechicera y un caballero parecían el equipo perfecto para un héroe. Alice miró a su mago, quien apartó la mirada y sugirió que siguieran adelante. Después de este incidente, los héroes enfrentaron su próxima batalla, donde Alice cortó el escudo de acero del enemigo por la mitad. Apoyándose en la espalda del maestro, la chica miró a Ichiro, molesta. La chica miró al grupo de Hiro que estaba detrás de ellos y cubierto por el escudo mágico. Era difícil incluso llamar héroe a Rugen, con lo cual Ichiro estuvo de acuerdo. Aunque era un héroe, claramente no quería serlo. Para Alice, todo quedó claro. La clase de Ichiro era el caballero sagrado, pero tampoco estaba sin pecado. Lo más importante para él era escuchar a su corazón y seguir firmemente su camino. Alice admiraba a su maestro. Al encontrarse con un enemigo formidable, quedó claro para el chico que era un laberinto de espadas. Alice le pidió al maestro que lo enfrentara solo. Atacando al enemigo, utilizó un doble tajo que cortó los 6 brazos del monstruo. Después de derrotar al monstruo, la chica levantó su espada y le gritó al maestro que había ganado. Ichiro se alegró por ella y elogió a la chica. Tomando su espada, Ichiro se la lanzó a la sorprendida Alice, quien logró atraparla. El héroe ofreció usar la espada, pero Alice no entendía cómo podía usar la espada del maestro. Pero Ichiro pensó de otra manera, ya que ella había dedicado toda su vida al camino de la espada. Le dijo a Alice Claries que era digna de usar esa espada. Con o sin ella, Ichiro seguía siendo su maestro. Esto era lo que él llamaba una relación profunda. Alice tomó la espada del maestro en sus manos y no pudo contener las lágrimas. Descendiendo más en la mazmorra, Ichiro le dijo a la chica que estaban cerca. Les indicó que avanzaran, donde los esperaba un campo con una pila de espadas clavadas en el suelo. Había todo un campo de espadas a la luz de la luna, y los héroes no entendían de dónde venían. Una de las espadas brillaba e Ichiro le pidió a Alice que se detuviera. Observando nerviosamente la espada, todo el grupo de héroes se quedó en silencio en su lugar. No podían entender qué era. Aunque era ligeramente diferente, era una hoja mágica o una espada sagrada. El héroe no entendía nada porque todo este tiempo había estado matando monstruos con esa espada y pensaba que era falsa. La espada se elevó frente al grupo y brilló con una luz aún más cegadora, lo que alertó a Ichiro. Ordenó a Mika que usara la barrera. Pero Rugen no entendía por qué era necesario si Ichiro podía simplemente ir y destruirla. No querían desperdiciar su fuerza. Angélica apoyó a su personaje, Rugen. Ella le pidió a Ichiro que hiciera lo que Rugen dijo y se apresurara. Angélica golpeó la hoja con una cadena de rayos. Después de lo cual la espada cayó y se clavó en el suelo. Rugen quería mostrarle a Ichiro la verdadera fuerza de un héroe, y Angélica tenía plena confianza en la decisión de su héroe. Ichiro no podía creer que fuera la misma cadena de rayos. No era serio. Angélica usualmente atacaba al enemigo hasta destruirlo, pero ahora ni siquiera dejó un rasguño en él. Ichiro no podía entender por qué hizo eso y qué pasaba por su cabeza. Después de todo, había estudiado magia con tanta pasión, y ahora el héroe no podía entender qué le había pasado.
Ichiro suspiró tristemente y pensó en el hecho de que a él también le gustaría tener magia. Angélica no podía entender cuál era su problema y estaba sorprendida de que no lo supiera. El héroe estaba simplemente conmocionado. Simplemente no podía ser. Pero sus parámetros también tenían magia de luz avanzada. Estaba tan ocupado practicando que ni siquiera tuvo tiempo de mirar. Angélica no podía entender qué tipo de entrenamiento estaba haciendo. Angélica recordó cómo habían desarrollado el hechizo de lluvia y dijo que Ichiro también podía usarlo. El héroe estaba tan emocionado con eso que no podía creerlo. Pero era un principiante y aún no entendía cómo usar la magia. Angélica decidió explicarle todo. Ella conocía algunos hechizos de magia de luz y podía enseñarle al chico los conceptos básicos. Primero, uno tenía que aprender a liberar el poder mágico. Para eso, era importante tener una comprensión clara del proceso. Ichiro se concentró e intentó visualizar la magia de luz fluyendo en la espada. Mirando la espada en sus manos, Ichiro la extendió frente a él e intentó visualizar la magia. Sorprendentemente, la espada brilló y se cubrió de luz, lo que sorprendió al héroe. Gritó que lo había logrado, pero lo principal era no perder la concentración. Ahora, en opinión del chico, parecía un caballero santo. Angélica sonrió y pensó que Ichiro claramente tenía talento para la magia, pero Ichiro pensaba que todo era gracias a ella, ya que era una buena maestra. La chica se sonrojó y le pidió que no la avergonzara así de nuevo. Después de tanto esfuerzo, Ichiro finalmente alcanzó su objetivo, pero por alguna razón no estaba contento por ello. La espada comenzó a brillar de nuevo, y el héroe pidió a todos que se escondieran detrás de ella. Un rayo de luz salió de la espada y se dirigió al grupo del héroe. Ichiro no podía entender qué era, pero se dio cuenta de que no podía detenerlo con una barrera normal. Pero no tenía tiempo para dudar. Solo tenía que detenerlo y usar la habilidad Bastión, tras lo cual el rayo chocó con ella. Un sello mágico apareció frente a Ichiro, el cual retuvo el ataque del rayo y lo absorbió. Era un hechizo que podía disipar la magia de luz. Ichiro lo creó junto con Angélica. Ichiro empezó a preocuparse si todo estaba bien. Pero Rugen no entendía por qué Ichiro estaba procrastinando y ordenó matarlo. Ichiro no pudo soportarlo y le pidió que se callara. Esta vez detuvo el ataque, pero no estaba seguro de si tendría éxito la próxima vez. Alice llamó al mago. Al parecer, el jefe del laberinto había aparecido justo frente a ellos. El monstruo de calavera de dragón miró en silencio a los chicos y agitó su mano. Podía controlar las cuchillas, e Ichiro podía escuchar la cuchilla girando detrás de él. Alice gritó al maestro que había peligro detrás de él. El chico se dio la vuelta y esquivó la primera cuchilla, pero varias más volaron hacia él y comenzaron a golpear al héroe desde todos los lados. Alice le pidió al maestro que se lo dejara a ella, y Ichiro estuvo de acuerdo, pero Angélica la interrumpió y usó una lluvia de fuego. Rugen le gritó que era genial, y le dijo que siguiera así. Angélica estaba dispuesta a escuchar la orden, pero Ichiro pensó que algo andaba mal aquí. Notó que la magia de Angélica se estaba debilitando, y no entendía por qué. Mientras pensaba en lo que le pasaba a Angélica, una cuchilla se clavó en su espalda. Otro golpe siguió, y el chico se horrorizó al ver que su brazo izquierdo había sido cortado de su cuerpo. Ichiro gritó de dolor y, cubriéndose la herida, pidió ayuda a Mika. Mika iba a sanarlo esta vez también, pero la segunda vez, le pidió que no soñara con ello. Mika era una verdadera santa que siempre estaba dispuesta a ayudar a los débiles, pero esa no era la situación ahora. Las chicas pidieron a Ichiro que usara la barrera más rápido, pero mientras el chico volvía en sí, un rayo de luz se dirigió hacia Mika y Angélica. Mika usó la barrera sagrada y Angélica la barrera de agua, pero Mika se horrorizó al ver que la barrera se colapsaba. Angélica también notó que su barrera se agrietaba frente a ella, e Ichiro decidió que la barrera no resistiría. En un instante, la defensa se hizo añicos, derribando a las chicas hacia atrás. Ichiro estaba preocupado por Alice y no sabía qué debían hacer a continuación. Si no se hacía nada al respecto, todos morirían aquí. Ya no era un maestro, y mientras lo pensaba, Alice apenas logró ponerse de pie. Ella le pidió a Ichiro que dejara al enemigo en sus manos. Tomando su espada, quería que Ichiro creyera en ella. El héroe pensó que tenía razón, y miró a Alice con sorpresa. No estaba solo, y así entendió todo, diciéndole a la chica que creía en ella. Ahora no era posible dudar, e Ichiro usó disipación. El chico gritó a la cuchilla que tenía 7 segundos para él. Usó su poder mágico de mejora de batalla completamente. Un cronometraje de 7 segundos apareció sobre la cabeza del héroe, e Ichiro se lanzó al ataque, destruyendo las cuchillas.
Estaba logrando destruirlas, pero solo le quedaban 2 segundos. Cuando solo quedaba un segundo, una de las cuchillas atravesó el cuerpo de Rugen. El cronometraje terminó, e Ichiro destruyó todas las cuchillas. Rugen, mientras tanto, estaba llorando, pues no quería morir. Mika y Angélica estaban horrorizadas de que su héroe hubiera sido herido. Parecía que Ichiro se había excedido, pero no había nada que hacer al respecto. Solo estaba preocupado por Alice. Alice miró al jefe que empuñaba su espada y adoptó la postura de un comandante caballero. Ichiro se sorprendió de que el jefe se pusiera en tal postura. De repente, atacó a Alice con un golpe cruzado y Alice tuvo dificultades para bloquearlo. Notó que sus manos comenzaban a temblar. Este golpe era diferente de los movimientos de su padre, y no se parecía en nada a él. La chica cerró los ojos, sosteniendo la espada frente a ella. Trató de concentrarse y pronunciar que era Alas Glarias. No podía dejarse engañar por este monstruo. Si perdía, defraudaría la confianza de su maestro, y no podía permitir que eso sucediera. Así que juró por su honor de caballero que lo derrotaría. Alice atacó al jefe usando un corte doble. Todo lo que quedó del jefe fue una cabeza con forma de calavera que agradeció a Alice y desapareció. Con manos temblorosas, Alice sostuvo su espada y lloró, pues había tenido éxito. Alice abrazó al maestro y gritó que su aprendiz había logrado derrotar al monstruo. Ichiro la elogió y dijo que había hecho un buen trabajo. Le acarició la cabeza como señal de que había hecho un buen trabajo. Alice estaba feliz y se enjugó las lágrimas. Ichiro sugirió irse a casa en ese caso. Corriendo hacia los demás, Ichiro les preguntó si estaban bien. Rugen y las chicas estaban sombríos y no le respondieron nada. Ichiro pensó que se veían bien y les pidió que esperaran mientras les ayudaban. Mika mientras tanto intentaba curar a Rugen que se retorcía de dolor. Estaba bastante lejos del portal e Ichiro les pidió que no se esforzaran si no podían moverse. Ofreció a Rugen ayudarlo corriendo hacia el héroe. Ichiro fue repentinamente atravesado por el pensamiento de que habían sido transportados a otro mundo, y que solo podría regresar a casa después de 20 años. Incluso si había una posibilidad de regresar antes, laberintos peligrosos tenían que ser conquistados. Rugen nunca lo había ayudado, y era el último bastardo. Era muy doloroso. También hubo muchos momentos en los que quería dejar todo y huir. A pesar de esto, pudo lograr mucho. Todo gracias al apoyo de Puffy, Mickey, Angélica y Alice. Sin esperarlo, Ichiro notó cómo Alice se inclinaba ante Rugen y le pedía permiso para servirle fielmente. No podía creer que todo estuviera sucediendo de nuevo. Rugen siempre le había quitado lo que más quería. Desde el momento en que los conocieron, todo cambió por completo. Por Rugen, sus almas buenas se estaban ahogando en el barro, incapaces de soportarlo. El chico cortó la cabeza de Rugen tan rápido que no se dio cuenta de nada. La cabeza de Rugen cayó al suelo, e Ichiro lo miró con odio. La chica de cabello largo se sentó en el campo, aún mirando con nostalgia y tristeza hacia el pilar de luz que brillaba a lo lejos. En el reino de Arcana, había un valle oculto donde volaban muchas mariposas. Una de las mariposas se posó en el dedo de una chica cuando de repente escuchó un susurro detrás de ella y se volteó. Agachándose junto al chico agotado y herido, la chica lo miró y le tendió la mano. Tomando su cabeza entre sus manos, la chica tocó su frente, que estaba caliente. Ichiro estaba inconsciente y se preguntaba dónde podría haberse equivocado. Pensó que no debería haber llevado a Alice al laberinto. De hecho, ni siquiera debería haberla incluido en su grupo. No se daba cuenta de por qué estaba luchando. La imagen de la cabeza cortada de Rugen volvió a su mente, y como las chicas lo miraban horrorizadas. De hecho, desde hacía mucho tiempo había comprendido que sentimientos lo carcomían por dentro. Sin embargo, decidió simplemente ignorarlos. Mientras las chicas estaban en shock, Ichiro gritó a Mika, lo que resonó con miedo. Ichiro pidió que no dejara morir a Rugen. Después de todo, no había pasado mucho tiempo, así que aún podía ser sanado. Mika corrió inmediatamente hacia el héroe. Apareció una luz, y después de un rato Mika dijo que había terminado de curarlo. Ichiro pensó que Mika le tenía miedo, y la chica bajó la mirada, apartando la cabeza del chico. Ichiro guardó silencio por un momento, luego le pidió a Mika que usara la ley del mundo. El objetivo era Ichiro, Rugen y las 3 chicas. Mika quedó impactada por esta solicitud. Entendiendo todo, la chica comenzó a conjurar y a invocar escalas. El héroe pidió que las escalas creadas los guiaran en sus vidas. En otras palabras, que pusieran sus vidas en la misma balanza. Como contrapeso, le gustaría pedir algo. A partir de ese momento, el grupo de Rugen debía cuidarse a sí mismo.
Pidió a Angélica que fuera fiel al camino de la magia, y le pidió a Mika que siguiera salvando vidas de la misma manera, y a Alice que continuara entrenando duro y convirtiéndose en un excelente caballero. Esas fueron peticiones engreídas. Bekiro solo quería que se cumplieran sus deseos. Todo para complacer su egoísmo. Y Mika preguntó en ese caso por dónde comenzar. Ichiro le pidió que lo hiciera. Sin embargo, ya no podía ocultar sus sentimientos. No había nada más que pudiera hacer ahora. Ante la cara de un dios, no se puede ocultar la verdad. Mika pidió a la luz y la oscuridad que se encuentran en el torrente de la sabiduría que tejan juntos los hilos del juramento. Ichiro pensó que las chicas deseaban convertirse en algo así ellas mismas. Pero la verdad no le era conocida. Las escalas comenzaron a desvanecerse y Mika le dijo al héroe que la conclusión del juramento estaba completa. Cuando se fue, Ichiro no pensó que los volverían a encontrar. Estaba huyendo, y las chicas lo miraban sorprendidas. No quería volver atrás ni reconsiderar sus decisiones. No podía confiar en nadie, y simplemente no tendría la fuerza para hacerlo. Ichiro pensó erróneamente que les agradaba. Se odiaba a sí mismo por ser demasiado confiado y tener una completa falta de experiencia con las chicas. Todavía podía sentir cómo cortaba la cabeza de Rubén con manos temblorosas. Ichiro estaba aterrado y lo único en lo que podía pensar era en correr. Tenía que desaparecer. Correr hacia un lugar donde nadie pudiera encontrarlo. El héroe corrió hasta que estuvo exhausto, con lágrimas en los ojos, no sabía a dónde ir. Solo sabía que no podía sobrevivir solo. Internándose en el bosque, quería ver a alguien, porque no quería estar solo. Respirando con dificultad, se detuvo y miró a su alrededor. Ichiro no podía entender si estaba en el bosque o en las montañas, sin darse cuenta de dónde estaba. Se pidió a sí mismo que se calmara. La naturaleza salvaje era peligrosa, pero no tanto como el laberinto. Por ahora, no tenía más opción que seguir corriendo. Resbalando, el chico cayó al suelo con un grito. Había recorrido una gran distancia sin darse cuenta de si aún estaba en las montañas, ni siquiera se veía un camino. Ichiro escuchó un ruido detrás de él, que resultó ser un jabalí enorme. Girándose, Ichiro se sorprendió por su repentina aparición. El jabalí se precipitó rápidamente hacia el héroe, quien logró bloquear su golpe de espada. Pero desafortunadamente para Ichiro, su espada se rompió en dos. En ese momento, el guía decidió usar magia, pero ya no le quedaba fuerza. Ichiro se dio cuenta de que se había quedado sin mana. El jabalí no dudó y golpeó al chico en la espalda, lo que lo hizo gritar de dolor por la fuerza del golpe. Ichiro rebotó en el suelo un par de veces y luego cayó en un pozo, arrodillado. El héroe agonizaba de dolor. Ichiro se dio cuenta de que el jabalí aún no se había ido. Decidió que sería mejor quedarse allí por un tiempo. El chico rezó y suplicó que el jabalí se fuera, y los pasos comenzaron a alejarse, asomándose con cautela desde el agujero. El héroe decidió que ya se había ido y trepó fuera del pozo. Ichiro notó unos hongos justo frente a él. Tenía demasiada hambre, pero no sabía si era seguro comer esos hongos, aunque no tenía otra opción. Un día, estaba tan hambriento que los sonidos de su estómago eran como aullidos. Aunque era peligroso, necesitaba algo para comer, así que arrancó un hongo. Ichiro decidió probarlo y le dio un mordisco. Las lágrimas brotaron de sus ojos porque el hongo era muy amargo. Tenía una sed terrible, pero no había agua cerca. Sin embargo, después de correr un poco más, encontró un estanque. Ichiro exclamó que el agua es vida y comenzó a beber el agua de la montaña. Pensó que las rocas podrían purificarla. El agua tenía buen sabor, incluso sabía bien. Así que Ichiro decidió beber más. Pasaron varias horas así, avanzando más y su estómago rugía cada vez más. Apresándose el estómago, era difícil para Ichiro ignorar esos dolores. Así que vagó alrededor durante aproximadamente un mes. En ese tiempo, ya se había acostumbrado a vivir ahí, pero sabía que no podía relajarse. Curiosamente, no volvió a encontrarse con aquel jabalí desde entonces. Afortunadamente, los otros monstruos no eran tan peligrosos. Aunque si los encontrara en ese estado, no podría derrotarlos. Estaba muy hambriento después de no haber comido nada durante tanto tiempo. Ichiro decidió ignorar su hambre y se encontró con un árbol grande con frutas. Pensando que era comida, inmediatamente recordó el incidente con los hongos. Le daba un poco de miedo comerlos. Mirando las frutas, el chico esperaba tener suerte esta vez. Observándolas de cerca, parecían Akebi de su mundo. Decidió que definitivamente eran Akebi y, arriesgándose, decidió morder una fruta. Al masticar la fruta, se sorprendió de lo dulces que eran.
Ichiro pensó que había encontrado el premio mayor y tenía suficiente comida. Mientras arrancaba más frutas, pensaba en lo deliciosas que eran y cuánto tiempo había pasado desde su última comida adecuada. Pero justo cuando pensó en eso, su estómago se contrajo. Ichiro se dio cuenta de que todo su cuerpo comenzaba a entumecerse y decidió que moriría así, allí. Cuando cayó al suelo, se dio cuenta de que necesitaba levantarse porque podría ser atacado por monstruos. A duras penas consciente, miró a la chica que apareció frente a él. No entendía de dónde había salido la chica, pero notó que era muy hermosa.